Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Quiero compartir con ustedes en esta mañana un tiempo muy especial. El enemigo sabe que estás por ganar. Y yo creo que esto se refiere a muchos de ustedes, pero quiero que se refiere más a mí también. Y yo creo que estoy por ganar en todas estas luchas que hemos estado. Hay momentos en la vida en los que todo parece desmoronarse. Los desafíos se vuelven más difíciles. Las puertas parecen cerrarse y la oposición surge de todas partes. Es en estos momentos cuando necesitas comprender qué está pasando realmente. El enemigo ve lo que está a punto de hacer. Reconoce que estás al borde de algo poderoso, algo que cambiará tu vida, algo que cambiará tu futuro para siempre. No puedes detener lo que Dios ya ha declarado para tu vida, pero hará todo lo posible para que tú mismo lo hagas. La presión, el miedo, los obstáculos no son señales de fracaso, sino pruebas de que estás demasiado cerca del éxito. Cuando estás a punto de dar un paso importante, siempre surgirá resistencia. Este es un principio que funciona tanto en el ámbito físico como en el espiritual. Así como una semilla debe abrirse paso en la tierra antes de convertirse en árbol, o un niño debe luchar durante su nacimiento para llegar al mundo, la oscuridad alcanza su punto más profundo justo antes del amanecer. El enemigo conoce este patrón y trabaja con él para desanimarte, retrasarte y, si es posible, descarrilarte. La resistencia suele ser señal de que algo poderoso está a punto de surgir en tu vida. Si no hubiera oposición, significaría que no hay nada valioso por delante. El enemigo no malgasta energía en quienes no lo amenazan. Se enfoca en quienes llevan algo importante, en quienes avanzan hacia su misión divina. El nivel de resistencia que enfrentas suele estar directamente relacionado con la magnitud del avance que tienes por delante. Mucha gente malinterpreta la oposición. Creen que las dificultades significan que van por mal camino, pero en el ámbito espiritual suele ocurrir lo contrario. Cuando te adentras en la voluntad de Dios, descubrirás que la resistencia no disminuye, sino que se intensifica. El enemigo usa esta táctica para hacerte dudar de lo que Dios ya ha dicho sobre tu vida. Él sabe que si perseveras un poco más, las barreras caerán, los muros se derrumbarán y la promesa se cumplirá. Aplica presión justo cuando estás más cerca de la victoria. El enemigo quiere agotarte, cansarte y convencerte de que el viaje no vale el esfuerzo. Usa los retrasos para poner a prueba tu paciencia, las decepciones para debilitar tu determinación y las distracciones para desviar tu atención de lo que más importa. Pero nada de esto cambia el hecho de que tu gran avance está cerca. La presión es una herramienta que usa el enemigo, pero también es una herramienta que Dios permite para refinarte y fortalecerte. La persistencia desarrolla la resistencia. El peso de la oposición te obliga a confiar más en Dios. Es en estos momentos de lucha que aprendes el verdadero poder de la fe, la importancia de la perseverancia y la inquebrantable verdad de que lo que Dios ha declarado sobre tu vida no puede ser deshecho por ningún ataque del enemigo. Cuando surge la resistencia, no es momento de bajar el ritmo, no es momento de cuestionar lo que sabes en tu espíritu. No es momento de albergar miedo ni desaliento. El mero hecho de que la batalla esté en pleno apogeo significa que estás al borde de algo que el enemigo desesperadamente no quiere que suceda. No lucharía con tanta intensidad si no hubiera nada valioso al otro lado, pero ve lo que llevas. Él sabe lo que viene y por eso te presiona con tanta fuerza ahora. La oposición no viene sin propósito, nunca es condicional ni carece de sentido. Cuando empiezas a enfrentar una resistencia inusual en tu vida, suele ser señal de que algo mayor está a punto de desencadenarse. El enemigo no lucha contra quienes no lo amenazan. Sus objetivos son quienes avanzan hacia su destino. La presencia de oposición es un indicador de que el ascenso está cerca. Las fuerzas que actúan en tu contra no solo te atacan donde estás
intentan detenerte a donde vas. Cuando Dios se prepara para elevarte, siempre hay primero una prueba de resistencia. Antes de llegar al palacio, José experimentó traición, falsas acusaciones y encarcelamiento. Antes de que David se sentara en el trono, Saúl lo persiguió, lo acosó como un fugitivo. Antes de que Jesús alcanzara su gloria plena, fue rechazado, difamado y crucificado constantemente. La oposición es un modelo para aquellos a quienes Dios está a punto de elevar. La lucha no es prueba de que estás perdiendo, es la confirmación de que eres el siguiente en la fila para algo más grande. El enemigo conoce tu destino incluso antes de que tú mismo lo comprendas por completo. Estudia patrones, reconoce el potencial y ve la mano de Dios obrando tras el escenario. Su objetivo no es solo frustrarte, es impedir que abordes la siguiente dimensión de tu tarea. Quiere desanimarte antes de que descubra lo que te espera al otro lado de la batalla. Él no puede robarte lo que Dios ha declarado, pero puede intentar hacerte rendirte, presionándote lo suficiente como para que lo desistas. El ascenso divino siempre trae desafíos. Cada nuevo nivel requiere mayor fe, una mentalidad más firme y una mayor confianza en Dios. La oposición que enfrentas no tiene como objetivo destruirte, tiene como objetivo prepararte. Revela áreas de tu carácter que necesitas pulir, expone debilidades que debes fortalecer y te impulsa a crecer más allá de tu zona de confort. Fortalece tu fe hasta que estás completamente preparado para lo que viene. Mucha gente confunde la oposición con una señal de que van por mal camino, pero en realidad a menudo significa que están justo donde deben estar. El enemigo no ataca a quienes se quedan quietos, ataca a quienes avanzan. No pierde el tiempo con quienes se conforman con menos. Se centra en quienes se esfuerzan por alcanzar algo más grande. Si experimentas resistencia, no es porque estés fracasando, es porque estás ascendiendo. El peso de la oposición siempre es mayor justo antes del gran avance. El enemigo ve lo que se avecina y por eso la batalla es tan intensa ahora. Las luchas no son condicionales, a menudo son una confirmación directa de la unción en tu vida. Cuando Dios le asigna una misión divina a alguien, la oposición es inevitable. El peso de tus pruebas evidencia el peso de tu llamado. El enemigo no ataca a los insignificantes. Él lucha contra quienes están apartados para algo mayor. Cuanto mayor es la unción, mayores son las batallas. Cuanto más elegido eres, más intensa es la resistencia. A lo largo de la historia, quienes portaron la mayor unción enfrentaron las mayores dificultades. José soñaba con el liderazgo, pero fue traicionado, esclavizado y encarcelado antes de alcanzar su destino. Moisés fue llamado a liberar una nación, pero enfrentó el rechazo y el exilio antes de liderar al pueblo de Dios. David fue ungido rey, pero pasó años huyendo para salvar su vida antes de tomar el trono. Jesús mismo, el más unido de todos, sufrió oposición desde su nacimiento. Fue rechazado por su propio pueblo y crucificado antes de alcanzar su gloria plena. Las dificultades son señales de que Dios ha depositado algo poderoso en ti. La unción no se trata solo de ser elegido, sino de estar preparado. El proceso de lucha suele ser un proceso de refinamiento. El fuego por el que pasas no viene a destruirte, sino a purificarte y a fortalecerte. Machacar una aceituna produce aceite y de la misma manera aplastar las pruebas libera la unción en tu vida. El dolor que soportas no es en vano. Te moldea, te fortalece y te impulsa a confiar más en Dios. El enemigo ve el potencial que llevas dentro, a veces incluso antes de que tú mismo lo reconozcas. Sus ataques no se centran solo en donde estás, sino hacia dónde vas. Él sabe que si te entregas plenamente al llamado de tu vida, te convertirás en una amenaza para su reino. Por eso trabaja arduamente para desanimarte, distraerte y descarrilarte. Él quiere hacerte creer que la lucha significa que estás fracasando, pero en realidad la lucha es prueba de que estás destinado a algo mayor. Mucha gente asume que la unción trae tranquilidad, pero la verdad es que la unción atrae la guerra. Cuanto más elevado es el llamado, más intensas son las pruebas. Dios permite las dificultades no como castigo, sino como preparación.
La presión que sientes te moldea para la posición que debes ocupar. Los desafíos que enfrentas moldean tu carácter, aumentan tu sabiduría y profundizan tu autoridad espiritual. Precisamente contra los que luchas, confirma que estás apartado. Si no hubiera llamado, no habría batalla. Si no hubiera unción, no habría ataque. La guerra espiritual nunca es por casualidad. Sigue un patrón, y uno de los patrones más claros es el reino. Es que la guerra siempre se intensifica antes de la elevación. El enemigo ve lo que viene incluso antes que tú. Reconoce cuando Dios está a punto de llevarte a un nivel superior, y su objetivo es detenerte antes de que lo logres. Cuanto más te acercas a tu avance, más intensos se vuelven los ataques. Cuanto más significativa es la elevación, más intensa es la resistencia. Antes de una nueva temporada de bendiciones, siempre hay una temporada de batallas. Antes de que Israel entrara en la tierra prometida, tuvo que enfrentarse a gigantes. Antes de que David se sentara en el trono, tuvo que huir para salvar su vida. Antes de que Jesús alcanzara su gloria plena, tuvo que soportar la traición, el rechazo y la cruz. El patrón sigue siendo el mismo hoy. La batalla siempre se vuelve más dura en el punto de transición. El enemigo lucha con más ahínco cuando estás a punto de dar el salto a algo nuevo. La guerra espiritual está diseñada para desgastarte antes de que alcances el siguiente nivel. El enemigo no solo usa ataques directos, sino también la demora, el desánimo y la distracción. Quiere hacerte dudar de la visión que Dios te dio. Él quiere que te agotes tanto que abandones justo antes del gran avance. Quiere convencerte de que la lucha significa que no estás en la voluntad de Dios, cuando en realidad es una señal de que estás justo donde debes estar. Dios permite la guerra como parte de la preparación que cada nuevo nivel requiere. Mayor fe, mayor resistencia y una mayor dependencia de Él. La batalla que enfrentas hoy te está dando la fuerza que necesitarás mañana. Sin oposición no crecerías. Sin resistencia tu fe no se expandiría. Antes de elevarte, Dios te refina. Y una de las principales herramientas de ese refinamiento es la batalla. Las luchas que enfrentas no tienen como objetivo quebrantarte, sino fortalecerte. El enemigo ataca lo que teme. Si te ataca con intensidad es porque ve algo poderoso en el horizonte. Sabe que una vez que alcances la plenitud de tu llamado, serás imparable. Por eso la presión es tan grande. Por eso la guerra ha aumentado. Por eso los ataques parecen implacables. Intenta bloquear lo que no puede detener. Intenta desanimar lo que Dios ya ha destinado. La batalla puede ser feroz, pero es prueba de que la elevación está muy cerca. Satanás conoce tu potencial, lo estudia, lo analiza y planea sus ataques en consecuencia, mucho antes de que reconozcas la grandeza que llevas dentro. Él ya ve las señales y comprende que si aceptas plenamente el llamado que Dios ha puesto en tu vida, te convertirás en una amenaza para su reino. Su estrategia no se centra en dónde te encuentras ahora, sino en dónde debes ir. Satanás lucha contra ti, no por tu estado actual, sino por el poder y la influencia que tendrás cuando te aferres plenamente a tu propósito. Desde que naciste, el enemigo te ha estado observando, sabiendo que Dios ha puesto algo increíblemente poderoso dentro de ti. Él ha visto cómo la mano de Dios te ha guiado por la vida, orquestando situaciones, moldeando tu carácter y preparándote para algo mucho más grande de lo que imaginas. Él entiende que una vez que te despiertes a tu verdadera identidad, nada podrá detenerte. Por eso ataca desde el principio intentando sembrar la duda, el miedo y la inseguridad antes de que reconozcas la verdad de quién eres en Dios. Los ataques del enemigo suelen ser sutiles, no siempre se manifiestan de forma obvia. A veces se aprovecha de retrasos, decepciones y distracciones. Intenta convencerte de que te conformes con menos de lo que Dios te ha prometido. Te rodea de personas que debilitarán tu fe y minarán tu determinación. Manipula las circunstancias de tal manera que empiezas a cuestionar si tu verdadero llamado es Dios. Su objetivo no es destruirte por completo, no, sino que tú renuncies a tu potencial antes de que lo alcances por completo. Ese es el objetivo de Satanás. La historia nos muestra que el enemigo ataca constantemente a quienes tienen un propósito divino. Cuando nació Moisés,
El faraón ordenó matar a todos los bebés varones hebreos porque presentía que un libertador estaba en el camino. Cuando nació Jesús, el rey Herodes ordenó la masacre de los niños por temor a la llegada de un nuevo rey. El enemigo no espera que alcances la madurez en tu llamado. Ataca desde temprano, antes de que te reconozcas plenamente quién eres. Teme tu crecimiento, hermano. Teme tu despertar, hermana. Teme el momento en que empieces a caminar con plena autoridad. Tus luchas no son casualidades, son estratégicas. La razón por la que has enfrentado tanta oposición, incluso desde joven, y eso sí que se aplica a mí, Naúm Rosario, es porque el enemigo vio tu potencial antes que tú. Él vio la unción, él vio el favor, él vio el destino en tu vida. Reconoció que Dios te marcó para algo mayor. Por eso las batallas han sido tan feroces. Por eso has experimentado reveses y traiciones. Por eso se te han cerrado las puertas inesperadamente. Él no lucha donde tú estás. Satanás lucha donde tú vas. Pero lo que el enemigo no comprende es que cada ataque solo te acerca más cumplidamente a tu destino. El miedo es la estrategia final del enemigo. Cuando todo lo demás falla, cuando no puedes detener tu progreso con retrasos, distracciones o desánimo, recurre al miedo. El miedo es su arma definitiva antes, porque es la más paralizante. El miedo no requiere un ataque físico, solo la insinuación de uno. No necesita un cambio real. Se nutre de la ilusión del cambio. El miedo te convence de rendirte incluso antes de que comience la batalla. El miedo te hace ver obstáculos que no existen y exagera los que sí existen. Distorsiona tu percepción, haciéndote creer que no te superan en número o que te superan en número, en fuerza y que eres incapaz de vencer. El miedo nunca se basa en la verdad. El miedo tiene sus raíces en el engaño. El enemigo susurra mentiras con la esperanza de convencerte de que el desafío que te espera es demasiado grande, que el llamado es demasiado grande y que el costo es demasiado alto. Recuerda tus fracasos pasados, esperando que dudes de tu capacidad para superarlos. Inunda tu mente con los peores escenarios, haciéndote dudar en lugar de avanzar. El enemigo sabe que si no controlas el miedo, puede impedirte alcanzar tu propósito. No necesita destruirte si puede hacer que tengas demasiado miedo como para intentarlo. Todo gran líder, todo guerrero poderoso y todo instrumento escogido por Dios ha tenido que enfrentar el miedo. Cuando Dios llamó a Moisés, el miedo casi lo hizo retroceder. Cuando Josué fue elegido para liderar a Israel, Dios tuvo que decirle repetidamente, no temas. Cuando David se enfrentó a Goliat, todo el ejército quedó paralizado por el miedo. Cuando Pedro caminó sobre el agua, el miedo lo hundió. El patrón siempre sigue siendo el mismo. El miedo llega justo antes del avance. Es el último esfuerzo del enemigo para impedirte adentrarte en lo desconocido. El miedo es una ilusión diseñada para hacerte dudar de lo que Dios ya ha confirmado. El enemigo no tiene poder real sobre tu destino, así que usa el miedo como cortina de humo. Quiere hacerte creer que no estás capacitado, que la oposición es más fuerte que tú y que el fracaso es inevitable. Quiere que te centres en el problema en lugar de las promesas de Dios. Pero el miedo solo es efectivo cuando crees en él. En el momento en que lo ves como lo que es, una táctica, no una verdad, pierde su control sobre ti. El enemigo sabe que si no puede detenerte, debe intimidarte para que te detengas tú mismo. Él entiende que lo único que te separa del siguiente nivel es la valentía para seguir adelante, incluso frente al miedo. Por eso su arma definitiva es la intimidación. Espera que si ruge lo suficientemente fuerte te retires. Si te opones suficiente resistencia, te rendirás. Si te llenas la mente de suficientes dudas, te quedarás donde está. Pero el miedo no es señal de rendirse. Es una señal para seguir adelante. Dios nunca permite ataques sin propósito. Cada lucha, cada oposición y cada dificultad es una herramienta en sus manos. El enemigo puede querer hacerte daño, pero Dios lo usa para refinarte. Él permite la presión no para quebrantarte, sino para moldearte, como el oro que se purifica en el fuego. Tu carácter, tu fe y tu resistencia se fortalecen a través de las pruebas. El proceso de refinamiento nunca es fácil,
pero es esencial. Sin resistencia no hay crecimiento. Sin pruebas no hay fortalecimiento. Los mismos ataques que parecen diseñados para destruirte son los que te preparan para cosas mayores. A Dios le importa más en quién te estás convirtiendo que en lo que estás pasando. Él no se limita a eliminar obstáculos. Dios los usa. Él no elimina las dificultades, las transforma en un campo de entrenamiento. Dios toma lo que estaba destinado al mal y lo convierte en una lección que te eleva. José fue traicionado, esclavizado y encarcelado, pero esos mismos ataques lo prepararon para su glorioso destino. David enfrentó leones, osos y gigantes, pero cada batalla lo refinó hasta convertirse en un rey. Incluso Jesús soportó el sufrimiento y el rechazo antes de cumplir plenamente su propósito. Los ataques no fueron señales de derrota, fueron parte del proceso de refinamiento. Dios refina mediante la presión, como un herrero calienta el metal para eliminar las impurezas. Dios permite que el fuego de las pruebas consuma todo aquello en ti que no se alinea con su voluntad. Expone las debilidades, elimina el orgullo y fortalece tu dependencia de Él. Sin resistencia, la fe permanece inexperta. Sin adversidad, el carácter permanece superficial. Cada ataque te acerca a la persona que Dios te ha llamado a ser. Él no te castiga, Él te prepara. El proceso de refinamiento es doloroso, pero siempre estratégico. Dios no desperdicia batallas, no permite el dolor sin propósito. Lo que soportas hoy te prepara para el mañana. Quienes te traicionan te enseñan discernimiento. Las dificultades que enfrentas te enseñan perseverancia. Los retrasos y los desvíos fortalecen tu paciencia. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Cada ataque, cada adversidad, cada momento de dificultad te moldea para convertirte en un instrumento capaz de soportar el peso de tu llamado. El enemigo quiere que veas los ataques como una razón para rendirte, pero Dios quiere que los veas como una señal eficaz. Aleluya. Dios permite que la sacudida elimine lo que no debe permanecer. Dios permite que el fuego refine lo que debe purificarse. Dios permite que las batallas te preparen para las victorias venideras. Lo que Satanás usa para debilitarte, Dios lo usa para fortalecerte. Los ataques no son señal de abandono, son prueba de que Dios te está preparando para algo mayor. La demora no significa que Dios te haya olvidado, no significa que sus promesas sean nulas, ni que su plan para tu vida se haya cancelado. Nunca. La demora no es negación. Es preparación. Cuando Dios te hace esperar, nunca es tiempo perdido. Él está alineando las circunstancias, refinando tu carácter y fortaleciendo tu fe. Él se asegura de que cuando se abra la puerta, estés listo para cruzarla. El retraso no es un castigo, es un proceso. Lo que parece un contratiempo suele ser el preludio de algo más grande de lo que imaginas. El tiempo de Dios es perfecto. Lo que desde tu perspectiva parece un retraso es su orquestación divina. El tiempo de Dios nunca tiene prisa, pero nunca llega tarde. Dios ve el panorama completo mientras que tú solo ves una pequeña parte. A veces te detiene porque aún no estás listo. Otras veces los retiene porque la situación aún no está preparada. La demora no es para frustrarte, sino para cumplir su propósito en ti. Aleluya. Gloria a Dios. Si recibes algo demasiado pronto, puede convertirse en una carga en lugar de una bendición. Toda gran persona de las Escrituras experimentó retrasos antes de asumir su llamado. José soñaba con el liderazgo, pero pasó años en esclavitud y prisión antes de llegar al palacio. David fue ungido rey, pero soportó años de ocultamiento y batallas antes de tomar el trono. A Abraham se le prometió un hijo, pero pasaron décadas antes de que naciera Isaac. Incluso Jesús esperó hasta el momento señalado para comenzar su ministerio. Los retrasos de Dios nunca han sido negaciones. Son periodos de preparación. La espera nunca ha sido un error. Fue necesaria para tu desarrollo. Los demonios, la demora de Dios ponen a prueba y fortalecen la fe. Esperar revela lo que verdaderamente hay en tu corazón. Aleluya. Las demoras enseña paciencia, dependencia y confianza en Dios, más que la circunstancia. Mucha gente se rinden demasiado pronto, confundiendo el tiempo de Dios con rechazo. Pero quienes aguantan la espera con fe verán sus promesas cumplidas de manera que
nunca imaginaron. El enemigo quiere hacerte creer que la demora significa abandono. Nunca. Pero Dios la usa para fortalecer la perseverancia. Quienes esperan en el Señor adquieren nuevas fuerzas por no apresurarse, sino por confiar en su proceso. Cuando Dios finalmente interviene, lo hace de maneras que no dejan lugar a dudas de que fue su mano la que actuó. Y nunca se te va a olvidar. Lo que parecía demorado sucederá de repente en un instante. Lo que parecía una época de silencio se abrirá con un favor inesperado. La espera tendrá sentido cuando veas el resultado. Cada retraso tiene una razón, y cuando llegue el momento señalado, nada podrá detener lo que Dios ha ordenado para tu vida. La victoria no es algo que intentes alcanzar. Es algo que ya se declaró antes de que comenzara la batalla, antes de que surgiera la lucha, antes de que la oposición se presentara contra ti. El resultado ya estaba decidido en el cielo. El enemigo puede luchar, pero está librando una batalla perdida. Puede resistir, pero no puede revocar lo que Dios ya ha decretado. La victoria no es una posibilidad, es una certeza. No es una recompensa por tus esfuerzos, es el cumplimiento del plan de Dios. Por intensa que sea la lucha, por fuerte que sea la oposición. Wow, la última palabra ya se ha dicho. Dios ha determinado el resultado y Él nunca pierde. Puede que tus circunstancias aún no reflejen la victoria, pero eso no significa que ya no esté establecida en el cielo. Cuando David se enfrentó a Goliat, la victoria se decidió antes de que la piedra se soltara de su honda. Cuando los israelitas se encontraron frente al Mar Rojo, el camino ya estaba trazado antes de que las aguas se separaran. Cuando Jesús fue colocado en la tumba, el proceso de resurrección ya había comenzado antes de que la piedra fuera siquiera removida. Satanás podría intentar decirte que el resultado aún es incierto, pero eso es solo una táctica para retrasar lo que ya es inevitable. Lo que Dios ha dicho sobre tu vida no se puede deshacer. La victoria no se trata de tu propia fuerza, sino de la soberanía de Dios. No lo determinan tus habilidades, tus recursos ni tus relaciones. Lo asegura su palabra, su poder y su fidelidad. El enemigo quiere que dudes, temas y cuestiones, pero la duda no puede cambiar lo decretado y el miedo no puede reescribir la conclusión. La palabra de Dios es definitiva y sus promesas son firmes, incluso cuando la situación parece imposible, cuando la lucha parece interminable o cuando la derrota parece segura. La victoria ya está asegurada. El enemigo sabe que no puede detener el plan de Dios, por eso intenta hacerte dudar de él. Él quiere que te rindas antes de ver el resultado de lo que ya está establecido. Quiere que abandones tu proyecto cuando estás tan cerca de tu gran avance. Pero el resultado final ya está escrito y tu futuro no es incierto. Estás seguro en las manos de aquel que todo lo sostiene. Dios no pelea batallas que no puede ganar. Si te ha llamado, te ha prometido o te ha declarado algo sobre tu vida, ningún ataque, ninguna demora, ningún obstáculo podrá cambiarlo. Cuando comprendes que la victoria ya está determinada, deja de luchar por ella y empiezas a caminar hacia ella. Deja de permitir que el miedo controle tus pasos y empiezas a avanzar con confianza. Deja de cuestionar el plan de Dios y confías en que lo que Él comenzó, Él lo terminará. Puede que la batalla aún esté en curso, pero la victoria ya está asegurada. Puede que el proceso aún esté en desarrollo, pero el resultado ya está decidido. La resistencia del enemigo no es señal de incertidumbre, es una reacción a una victoria que sabe que no puede evitar. El objetivo del diablo no es solo retrasarte, sino también desanimarte. No solo quiere bloquearte, sino quebrantarte. Cada ataque, cada revés, cada oposición está diseñada para hacerte rendirte antes de que veas lo que Dios ya tiene preparado. Satanás sabe que si sigues adelante, si sigues confiando y si te niegas a rendirte, tu avance no solo será una victoria para ti, sino una gran derrota para él. Lucha con tanta fuerza porque sabe lo que viene. Se resiste con tanta fuerza porque ve lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo mismo que él pensó que te quebraría será lo que te elevará. El enemigo Satanás siempre ha subestimado el poder del plan de Dios. Pensó que podría detener a José arrojándolo a una cisterna, pero esa cisterna se convirtió en su primer paso hacia el palacio. Pensó que podría silenciar a Daniel metiéndolo en el foso de los leones, pero Daniel salió ileso. Pensó que la cruz pondría fin a la misión de Jesús, pero 3 días después, la resurrección convirtió su plan en su derrota definida. Cada vez que Satanás intenta bloquear la voluntad de Dios, termina siendo él quien sale avergonzado.
todo ataque, todo estratagema y toda estrategia que el enemigo forje contra ti será contraproducente en el nombre de Jesús, porque Dios la usará para elevarte a un nivel superior. Tu avance no es solo para ti, sino que se trata de revelar el poder de Dios a través de tu vida. Cuando Dios te eleva, cuando te promueve, cuando abre puertas que nadie puede cerrar, será una muestra pública de su fidelidad. Quienes dudaron de ti no tendrán más remedio que reconocer que Dios estaba contigo. Los enemigos que intentaron detenerte se verán pronto obligados a observar cómo te diriges hacia lo que ellos intentaron evitar. Lo vas a ver arrodillados a tus pies. La misma boca que te criticó tendrá que presenciar tu ascenso. Las mismas manos que intentaron detenerte tendrán que verte ascender. El avance llegará de una manera que lo hará innegable. Será claro, sorprendente y una prueba irrefutable de que el plan de Dios es indetenible. Cada vez que el enemigo cree tener la ventaja, Dios cambia la situación y hace que se arrepienta de haberte atacado. Precisamente las cosas que estaban destinadas a quebrantarte se convertirán en el testimonio que muestra el gran poder de Dios en tu vida. El enemigo no solo perderá, sino que será humillado, porque las mismas cosas que intentó usar en tu contra se convertirán en un testimonio de victoria. Los momentos de mayor presión suelen llegar justo antes de tu gran avance. El enemigo sabe que si no puede detenerte, su última estrategia es desgastarte hasta que te rindas antes de alcanzar las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para ti. Satanás no necesita vencerte. Sí puede hacer que te aleje. Sí puede hacer. Él no tiene que vencerte. Sí puede hacer que te aleje. No necesita quitarte tu promesa. Sí puede convencerte de renunciar a ella voluntariamente. Por eso debes mantenerte firme hasta el final, sin importar lo cansado que te sientas, sin importar cuánta oposición se levante contra ti, sin importar cuánto tiempo hayas pasado. No te desanimes, hermano y hermana, porque en el momento en que decides mantenerte firme, el enemigo pierde su poder. El tramo final siempre es el más difícil. Justo antes de dar a luz, el dolor se intensifica. Justo antes de amanecer, la noche está en su punto más oscuro. Justo antes de la caída de los muros de Jericó, el pueblo tuvo que marchar en un gran silencio. Todo tu interior puede gritar que te rindas, pero las mayores victorias están reservadas para quienes se niegan a rendirse. El enemigo sabe lo cerca que estás de tu gran avance en un rosario. Por eso aplica la mayor presión al final. Espera que confundas la lucha con una señal de que las cosas no funcionan, cuando en realidad es la prueba de que un cambio está a punto de ocurrir. Aleluya. Mantenerse firme no significa que no sentirás el peso de la batalla. No significa que no tendrás momentos de duda o agotamiento. Mantenerte firme significa tomar la decisión de que pase lo que pase, no te apartarás de las promesas que Dios te ha dado. No te basas en tus sentimientos, sino en su palabra. No te quedes en lo que ves, sino en lo que Él ha prometido. El enemigo puede presionar, pero no te retirarás. La tormenta puede rugir, pero no huirás. La presión puede aumentar, pero no cederás ante ella. Cada testimonio importante de la Biblia exigió perseverancia hasta el final. Noé tuvo que construir el arca sin señales de lluvia. Moisés tuvo que extender su vara sobre el mar Rojo antes de que se abriera. Los israelitas tuvieron que cruzar el Jordán antes de que las aguas se movieran. Los 3 jóvenes hebreos tuvieron que permanecer en el fuego antes de ver al cuarto hombre caminando con ellos. El avance siempre sigue perseverancia. La promesa no es para quienes emprenden el camino, sino para quienes se niegan a rendirse antes de completarlo. El momento final es cuando la mayoría de la gente se rinde, pero también es donde aguardan las mayores recompensas. Cuando te mantienes firme y te niegas a flaquear, cuando declaras que no te moverás ante lo que el enemigo te lance, te preparas para el cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho sobre tu vida. La mayor arma de Satanás es el engaño. Quiere hacerte creer que la batalla aún está indecisa, cuando en realidad la victoria ya está determinada. La única forma de perder es alejarte, pero si te mantienes firme, hermano y hermana, verás el poder de Dios de manera que jamás imaginaste. Cuando Dios comienza una obra en tu vida, no depende de la aprobación humana, las circunstancias ni las maquinaciones del diablo. Lo que Él comienza lo va a terminar. Lo que Él dice lo hará realidad. Ningún obstáculo, ninguna demora, ninguna fuerza del infierno puede detener lo que Dios ya ha ordenado. Sus
sus planes no son frágiles, sus promesas no expiran y su propósito no cambia por la resistencia. Si Dios lo comenzó, lo completará, sin importar quién o qué intente detenerlo. El enemigo ha intentado detener los planes de Dios una y otra vez, pero siempre ha fracasado. Intentó destruir a José, traicionándolo, pero aún así José ascendió al palacio. Intentó matar a Moisés cuando era bebé, pero aún así Moisés guió a Israel hacia la libertad. Intentó aniquilar el linaje de David, pero Jesús aún así provenía de esa línea de sangre. Cada vez que el enemigo intenta detener el plan de Dios, solo termina contribuyendo a su gran cumplimiento. Lo que parece un ataque suele ser precisamente lo que Dios usa para impulsarte hacia adelante. Lo que parece oposición suele ser la herramienta que usa para prepararte para el siguiente nivel. Dios no se intimida ante la resistencia, no le sorprende los ataques del enemigo. Antes incluso de que apareciera la oposición, ya lo había incluido en su plan. Antes de que comenzara la batalla, ya tenía la victoria asegurada. Los obstáculos pueden ser grandes, pero no son más grandes que quien te llamó, Dios. Los retrasos pueden ser frustrantes, pero no cancelan la promesa. Quienes se volvieron contra ti nunca fueron quienes detuvieron tu destino. Lo que Dios comenzó en tu vida no está en manos del hombre, sino en las manos suyas. Satanás quiere hacerte creer que como el camino es duro, la promesa es incierta. Quiere que te preguntes si el plan de Dios sigue intacto. Claro que sí. Él quiere desanimarte durante el proceso para que te alejes antes de que se cumpla. Con la palabra de Dios declara que quien comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. El mismo Dios que te llamó te sostendrá. El mismo poder que te abrió la puerta te ayudará a salir adelante. La misma mano que comenzó la obra la terminará. Puede que tu situación no parezca un progreso, pero eso no significa que el plan de Dios esté fracasando. A veces trabaja en silencio tras bastidores, pero nada puede anular lo que ya ha puesto en marcha. El enemigo puede atacar, pero no puede anular el decreto de Dios. Puede intentar obstaculizar, pero no puede cerrar una puerta que Dios ha abierto. Lo que Dios comenzó, ningún enemigo puede detenerlo. Ninguna fuerza en el infierno puede anular lo que el cielo ya ha decidido. Cada batalla, cada ataque, cada retraso que enfrentaste nunca tuvo la intención de destruirte, sino de fortalecerte. El enemigo lucha con más fuerza cuando sabe que estás más cerca de la victoria. Pero lo que más teme no es tu lucha, no un rosario, sino tu persistencia. No un rosario, él teme tu fe. No un rosario, él teme la fuerza imparable de un creyente que tiene su fe en Dios y que se niega a rendirse. Mantente firme juntamente conmigo, querido hermano. Resiste y no te dejes intimidar. Lo mismo que Dios envió para quebrantarte, lo usará para levantarte. La temporada de lucha no es el final, sino la preparación para tu avance. La presión que sientes no es señal de derrota, sino de aceleración divina. Lo que Dios comenzó, lo terminará. Aleluya. Lo que prometió, lo cumplirá. Gloria a Dios. Ningún enemigo puede robar lo que el cielo ya ha ordenado. Tu victoria ya está escrita. Tu avance ya está asegurado y tu testimonio está a punto de silenciar toda duda, todo miedo y toda mentira del diablo. Sigue adelante porque tu momento de triunfo está más cerca de lo que tú crees. Y Padre, yo te doy gracias porque esta meditación no es solamente para mis amigos y para mis hermanos y mis hijos espirituales. Es principalmente para mí, porque tú sabes las cosas que yo estoy esperando, que están aseguradas. Aleluya. La total restauración de mi esposa Minerva, una salud completa, Señor. Aleluya. La construcción de la gran catedral de Jesús aquí en Panamá. Y eventualmente, Señor, la ciudad Maranata, que va a ser hecha por el poder de Dios, Señor. Lo he confesado, lo he dicho y lo creo. Y ahora yo oro por cada uno de mis hermanos. Cada uno que tenga una meta, no la suelte. No la suelte. Posiblemente estás ya cerquita. Recuerda que una pared no se cae. Hay que empezar haciendo un pequeño barreno y ese pequeño barreno te va a capacitar para sacar una piedra o un ladrillo. Y después que sacas un ladrillo, puedes sacar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el 1000 ladrillos, hasta que se cae la pared. Así que esa pared de resistencia que hay a tu progreso y a mi progreso, no cedas nunca, no le cedas al diablo, no le cedas a tu mente, a tu miedo, y espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Los bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.